Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas reuniones que tenemos los domingos virtuales, que nos estamos congregando virtualmente para muchas personas que están atendiendo a los mensajes que nuestro Padre Celestial nos está entregando para poder formar nuestra vida en Cristo Jesús. Recuérdese que el propósito eterno de Dios es que Cristo sea formado en nuestra alma, en nuestro espíritu está, pero en nuestra alma sea formada para manifestar lo que es Cristo aquí en la tierra, para tener, el propósito de Dios es tener muchos hijos que caminen similar, para no decir como Cristo, similar a nuestro Señor Jesucristo, aunque la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4 dice bien claro que nosotros somos como Él es aquí en la tierra. Bueno, estamos hablando los domingos acerca de fe. Estamos hablando acerca de Gálatas capítulo 2, verso 20, que es el texto que tenemos para el comienzo de cada enseñanza que tenemos. Y hoy estaré leyéndoles lo que es Gálatas capítulo 2, verso 20. Pero el título de la lección de hoy es Actuando como Dios. Actuando como Dios. Se ve bastante poderoso, se ve bastante grande, se ve como para la mente natural se ve que es algo imposible, pero Dios nos muestra y nos enseña que podemos actuar, ver, hablar, oír como Dios actúa, habla, ve y oye. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No olvidemos de recibir el Evangelio de gracia, el Evangelio de Jesucristo, por fe. Y recuerden que todo es por fe. Somos salvos por fe, continuamos caminando nuestra vida por fe. Nosotros vamos madurando, no es que la fe madura, sino que nosotros vamos madurando, vamos desarrollando una conciencia en la cual empezamos a caminar en una fe más, no caminar en una fe más perfecta, porque la fe es perfecta, es una medida que Dios nos ha dado perfecto, sino que nosotros vamos caminando en esa madurez, en esa perfección de lo que es la fe. Vamos a ir al repaso. Estudiamos el domingo pasado la fe de Dios. El vivir por fe debe de ser un estilo de vida, decíamos, y no solo ejercer fe cuando hay circunstancias negativas. O decir que cuando las cosas muchas veces las vemos ya que está bien, está caminando todas las cosas, estamos caminando conforme a lo que deseamos, dejamos de ejercer fe. ¿Cómo que dejamos de ejercer fe? Dejamos de actuar según la fe. Dejamos de hablar fe. Dejamos de oír mensajes de fe. Dejamos de leer palabra de fe. Por tanto, cuando viene una circunstancia, se nos presenta una circunstancia o algún obstáculo para continuar en nuestra vida, empezamos a correr y empezamos a confesar y a confesar y a confesar y a leer Biblia y a oír mensajes y a oír mensajes. Eso debe ser un estilo de vida. Constantemente debemos de estar en lo que es preparándonos, madurando en fe, no solamente para recibir cosas mucho más grandes, sino para caminar en esa vida de fe, manteniéndonos. Vimos uno de los errores de la tradición, el orar para aumentar la fe. Estuvimos hablando acerca de eso, que hay cristianos que están orando para que Dios le aumente la fe. Incluso me han llegado personas a decirme, pastor, impóngame las manos, ore por mí para que yo llegue a tener fe. Bueno, ya tienes la fe. Bueno, para crecer, que la fe crezca. No, ya la fe está. Nosotros nos vamos desarrollando a través, dice Romanos capítulo 10, verso 17, del oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. La
el Evangelio de Jesucristo y su obra terminada. Vimos que muchos hijos de Dios piensan que necesitan una gran fe para recibir de Dios. Estuvimos hablando en Romanos capítulo 12, verso 3, donde dice que nos ha dado la medida de fe, no una medida de fe, sino la medida de fe. Con esa medida de fe, pues podemos caminar, podemos creer, podemos recibir, podemos vencer, podemos caminar en victoria, podemos caminar en gloria, en unción y en poder, lo que ya Dios nos ha dado. Esa es la fe. La fe es creer que ya Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Vimos también que en Lucas capítulo 17 no está hablando de la semilla, no está hablando del tamaño de la fe, sino del ejercer fe en autoridad para que sea obedecida. Es decir, usamos esa autoridad en fe, creyendo que si le digo a un sicómoro que se pase, se traslade al mar, pues ese sicómoro va a obedecer. Esa es la fe en autoridad. Después estaremos entrando en lo que es fe y autoridad, pero es una fe en autoridad. Yo creo que lo que yo digo, claro, conforme a la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios, yo creo que lo que yo digo va a suceder porque es la palabra de Dios. Dios al principio dijo sea la luz y fue la luz. Dios actuó en fe y autoridad. Creyó lo que él dijo. Porque hay personas que dicen, es que yo tengo mucha fe. Bueno, es que yo tengo la fe. Bueno, ¿cierto? Es que yo estoy caminando en fe. Bueno, dígame qué es lo que estás haciendo en fe. Y nunca están confesando con autoridad lo que están creyendo. En Mateo capítulo 8, verso 26, hablando del repaso, voy a dar un poquito esto. Dice de esta manera, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar. Note algo, llega Jesús y lo que hace en el mar, en medio de esa tempestad, hablarle. Jesús creía que si le hablaba, iba a obedecerle. Dice, y se hizo grande bonanza. Ahora, el punto aquí que quiero ver es, primero Jesús dijo a los hombres de poca fe, no de poca santidad, no de poca oración, no de poca ayuno. No, hombres de poca fe. Sabemos que Jesús en este momento aquí está en el antiguo pacto. Pero quiero hablarles un poquito acerca de ese poca fe. Porque ve, pastores, que hay fe grande y hay fe pequeña. Jesús dijo que grande es tu fe. Después aquí está diciendo poca fe. Bueno, aquí está hablando en el antiguo pacto una fe natural. En el nuevo pacto es una fe sobrenatural. Ahora, oiga bien. Segundo, vemos que era el temor que les impedía el ejercer fe correctamente. Ellos empezaron a ver la circunstancia, la situación y se enfocaron en eso. Vamos a morir, vamos a perecer aquí en el mar por causa de estar viendo la tempestad, por estar viendo lo que estaba sucediendo y no por estar viendo lo que Dios dijo a través de Jesucristo, pasemos al otro lado. Esa era la palabra clave, pasemos al otro lado. Si el Señor dijo, pasemos al otro lado, y el Señor iba con ellos, pues lógicamente que iban a pasar al otro lado. No importa lo que se presentara, no importa lo que se levantara contra ellos, iban a pasar porque había una palabra específica dada por nuestro Señor Jesucristo que se iba a pasar al otro lado. Lo que había que creer es la palabra de que Él, juntamente con ellos, iba a pasar al otro lado. Claro, se llenaron de temor, empezaron a ejercer fe en lo que era lo negativo y tuvieron que, pedirle auxilio a nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, hombres de poca fe. Tercero, lo que estaba diciendo cuando dice
hombres de poca fe, según los biblistas de ese pasaje, era, ¿por qué tan poco piden? ¿Por qué tan poco piden? A ver, ¿por qué confían tan poco en mí? ¡Wow! Sí, lo que le está diciendo, y nos está diciendo el Señor, ¿por qué estás pidiendo tan poco? ¿O por qué estás deseando? Vamos a ver un poquito eso de pedir y desear. ¿Por qué estás deseando tan poco? ¿Por qué estás viendo de que si Dios me diera tan solo esto? Y el Señor, cuando les dice a hombres de poca fe, lo que está hablando es, ¿por qué me están pidiendo tan poco? ¿Por qué están usando la fe solo para cosas pequeñas? Si hay cosas mucho más grandes y poderosas para recibir de nuestro Padre Celestial. Dios no nos ha dado según nuestras necesidades. Dios nos suple según sus riquezas. Note algo. Oiga, ¿y cuáles son las riquezas del Señor? No tienen límite. Somos nosotros los que estamos limitando. Hay una frase que se usa mucho en las predicaciones y a veces me quedo pensando no limite a Dios. Bueno, de un punto de vista podríamos verlo así, pero los que nos estamos limitando somos nosotros, no a Dios. Que creyendo incorrectamente o creyendo tampoco. Recuerdo una vez una hermana y a todos creo que nos pasa, pero esa hermana llegó y me dijo, pastor, le pedí o creí por cierta cantidad de dinero al Señor. Y le puse la fecha. ¿Y qué pasó? Sucedió, pastor. Qué bueno, gloria a Dios. Pero me puse a pensar, ¿por qué no pedí más? Si hubiera pedido más. Y entonces muchas veces nosotros somos los que estamos pensando, ¿será mucho lo que estoy creyendo? ¿Será mucho lo que estoy pidiendo? ¿Será mucho lo que estoy deseando? Bueno, dice Filipenses 4:19, mi Dios, hablándole Pablo a esta iglesia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No según lo que falta, no según la necesidad, sino según las riquezas de Dios. Ageo 2:8 dice que la plata y el oro es de Él. Y dice la palabra de Dios, el salmista, que nosotros somos herederos de Dios y somos herederos de la tierra. Por tanto, ¿por qué estamos tan limitados? ¿Por qué nuestra mente? Y ese es el trabajo que estamos teniendo con esta palabra de formación de nuestras vidas, es aprender a quitarnos esos miedos de desear, de visualizar en grande. Claro, como hay tantas personas que llegan y te atacan diciendo, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo vas a estar pensando tan grande? ¿Usted cree que Dios te va a dar eso? Porque es mucho. Pues quiero decirte algo. No hay límites. Nos fue dado sin límite el Espíritu. Oye, cuánto más las cosas materiales. Por eso es que dice Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Note algo. Dice que Dios da mucho más abundantemente. O sí, no podemos ganarle a Dios. Por más que deseemos, visualicemos, pidamos a Dios, Él dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Que este día estemos meditando de que esta semana que comienza va a ser una semana donde Dios va a ser mucho más abundantemente de lo que visualizamos, de lo que entendemos, de lo que deseamos. Eso es fe. Vamos a creer eso.
No porque lo dice Arnoldo, no porque lo dice el pastor Arnoldo, no porque lo dicen los pastores, no, es porque está escrito. Y el Señor lo que desea es que quitemos de nuestra mente todos esos límites que hemos establecido y nos han establecido por causa de enseñanzas, por causa de formación religiosa, por causa de la tradición, por causa de tantas cosas que suceden y nos han formado en nuestra vida. Por eso tenemos que desaprender y comenzar a aprender a caminar según la mente de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Dice que tenemos la mente de Cristo. Bueno, si tengo la mente de Cristo, que está en mi espíritu, voy a aprender a pensar como Cristo. Voy a pensar lo que Cristo piensa. Y lo dice bien claro, pastor, ¿y cómo Cristo piensa? Bueno, Filipenses capítulo 4, verso 8 dice que todo lo bueno, agradable, perfecto, en esto pensar. Todo un perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Santiago 1:17. Somos más que vencedores. Romanos 8:37. Esos son los pensamientos de Dios. Toda palabra que digas se va a cumplir. Esos son los pensamientos de Dios. La boca de Dios en la tierra eres tú. Es tu boca. Vas a hablar lo que Dios ya dijo. Vas a confesar lo que ya Dios dijo. Por tanto, se va a manifestar, pero nosotros vamos a creer. Dice capítulo 11, verso 23, que todo lo que dijeres creyendo, y cualquiera que dijere a este monte, pásese al mar, no dudando, sino creyendo lo que dice. Sí, vamos a creer lo que decimos. Y eso es donde vamos a entrar a creer en lo que yo digo. Ahora, lo que voy a analizar es palabra de Dios. ¿Está conforme a la palabra de Dios? Pues sí. Me declaro sano. Yo sé que muchas personas han atacado mucho la confesión de fe, pero me declaro sano. Sí, mi cuerpo está pasando, el diagnóstico que dieron está mal, pero me declaro sano. Ok, ¿qué palabra? ¿Qué fundamento? ¿Qué me muestra que esa es la voluntad de Dios? Bueno, Isaías 53, 4 y 5 y 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Por tanto, si la palabra de Dios dice que yo soy sano, yo voy a hablar lo que dice la palabra de Dios, no lo que estoy sintiendo, no lo que estoy viendo. ¿Me explico? Voy a empezar a hablar lo que es para que se manifieste lo que estoy creyendo. ¿Y qué estás creyendo, Arnoldo? Que estoy sano por las llagas de Jesucristo. Me declaro sano. Por eso es que el capítulo 4 de Romanos, verso 17, dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Empiezo a llamar con mi boca, a manifestar con mi boca la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. Voy a hablar lo que Dios ha dicho. No voy a hablar, dije, lo que siento. No voy a hablar lo que oigo. No voy a hablar lo que veo. No voy a hablar lo que palpo. No. Voy a hablar a la palabra de Dios. Es probable que veamos ese verso ahora, donde 2 Corintios 4:13 dice que hablamos lo que está escrito. Por tanto, creí. Ahora hablamos. Creo que lo que hablo es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, tiene resultados. En el principio, Dios dijo, sea la luz. Y fue hecha la luz. Con nuestro Señor Jesucristo podemos ver todos los milagros extraordinarios. Y los habló primero. Lázaro, ven fuera. Bueno, eso es parte del repaso y para terminarlo, el repaso del domingo pasado. Actuando como Dios. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 dice, Simón Pedro,
Simón, Pedro. Ustedes saben que Simón significa caña frágil. Pedro significa roca. Por eso Pablo en 1 Corintios 16:13 dice que nosotros debemos de permanecer firmes y varonilmente en la fe. En la fe. ¿Por qué? No es que vamos a luchar contra las cosas de afuera, sino que vamos a creer y mantenernos firmes en todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente. Vamos a creer lo que Dios dice, vamos a permanecer firmes, vamos a determinarnos caminar en fe, vamos a creer que estoy en fe. Porque uno de los ataques, a mí me llega a esos, uno de los ataques que tengo en mis pensamientos muchas veces es que no tienes suficiente fe. No, claro que tengo suficiente fe. Tengo la fe de Dios. Bueno, pero es que no estás santificado. Claro que estoy santificado por la sangre del Cordero. Y empiezan un montón de argumentos que son en contra de la palabra de Dios, como dice 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Argumentos que vienen a mi vida para el cual minar mi firmeza, mi confianza en la fe. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador de Jesucristo, una fe. Por Cristo Jesús hemos alcanzado una fe. Por nuestro Señor Jesucristo, por gracia, por regalo, hemos alcanzado una fe igualmente preciosa. ¿Cómo es esa fe? Preciosa. Preciosa no significa en sí bella, sino sin precio. No podemos comprar, ni con ayuno, ni con oración, ni con santificación, con nada podemos comprar esa fe. Fue dada por regalo, por gracia a nuestra vida. Y dice, una fe igualmente preciosa, que no tiene precio, que la nuestra. Sí, Pedro nos está diciendo, y veremos que Pablo lo dice también, Pedro nos está diciendo que tenemos una fe preciosa, sin precio, igual a la que tuvieron ellos. Igual, voy a ir más allá, a lo que dice la palabra, a la de Jesucristo. Nos fue dada, no la ganamos, nos fue dada. No es por recompensa, nos fue dada. Esa fe que no tiene precio. De la única manera de actuar como Dios es por medio de la fe. Dios no hace acepción de personas. No le da un poquito de fe a uno, otro poquito de fe a otros. Sí, cada persona, conforme vaya desarrollando su conciencia de quién es en Cristo, qué es lo que tiene en Cristo y qué es lo que puede hacer en Cristo, pues lógicamente va alcanzando cosas mayores. Vamos a estar entrando en una enseñanza más adelante acerca de la que es la madurez. La madurez de la persona, no la madurez de los dones, no la madurez de la salvación, no la madurez de la fe, sino nosotros almáticamente vamos creciendo. Pero quiero que entiendas que Dios no tiene favoritos. Ay, dichoso aquel, es que Dios lo quiere mucho. No, nos ama a todos igual. No hace acepción de personas. Dice Hechos capítulo 10, verso 34. Esas son pensamientos o creencias incorrectas. Es que quiere más Dios a aquel que a otro. Es que Dios le dio más a aquel porque lo quiere más. No. Puede ser que aquella persona haya entendido más, se haya preparado y almáticamente pues está dándole libertad a esa fe que se manifieste. Es otra cosa. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas. Se está hablando, Pedro en ese momento está empezando a predicar. Y Dios lo manda, en capítulo 10, lo manda a predicarles a los gentiles. Que saben cómo eran los judíos. Para nada querían relacionarse con los gentiles. Y cuando Pedro va, porque se le presenta un ángel, después llegan a buscarlo para que vayan a predicar y está preparado todo la reunión para que él predique. Él está predicando y en ese momento dice, literalmente dice, y cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y hablaron en otras lenguas. Fue cuando Pedro dice, definitivamente Dios no hace acepción de personas. Si les dio el Espíritu Santo a todos ellos, como a nosotros, significa que Dios ama y quiere esta bendición para todos. Por tanto, las bendiciones de Dios, la sanidad de Dios. Mateo capítulo 8, verso 17 dice, y que Jesús sanaba a todos. Sanaba a todos. Y es algo importante. ¿Y por qué? ¿Cuál era el medio que aquellas personas recibían la sanidad? Por fe. Voy a tener la fe de que Dios me quiere sano. Dios me quiere próspero. Dios me quiere feliz. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando hablo me quiere, quiere que manifieste el gozo, la felicidad, la prosperidad. ¿Y cómo, pastor? Sencillamente creyendo en lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Romanos capítulo 2, verso 11, para ratificar más esto que no hace acepción de personas, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No importa qué religión, no importa el color que tenga, no importa la estatura, no importa de nacionalidad que sea, si cree. Por eso es que es algo que me ha llamado mucho la atención y desde que lo leí y me fue revelado, me impactó, es en el capítulo 11, verso 23 de Marcos, donde dice, y cualquiera que dijere, cualquiera, la clave está, cualquiera que dijere, si cree lo que dice. No es decirlo por decirlo, no es confesarlo por confesarlo. Porque se llegó un momento en la enseñanza de fe, de confesión, que las personas, los hermanos, empezaron a confesar por confesar. No, tenía que creer que lo que confesaba se iba a manifestar. Recuerdo una ilustración que dio Kenneth Hagin, un apóstol que en los años 70 del movimiento de fe, ya está con el Señor. Dice que había un hermano que le dijo a un monte, leyó ese verso, lo oyó y vio un monte y le ordenó al monte trasladarse a otro lado. Cerró la ventana. Dice que el día siguiente se levanta y abrió la ventana y vio el monte y él dijo, yo sabía bien que no se iba a trasladar. ¿Se da cuenta? Hizo una confesión por hacerla, pero no con convicción. Y esta es la falla que se ha tenido mucho en lo que es la confesión de fe. La falla que se ha tenido en la oración de fe. Y es que se hace por hacerse, mas no con convicción, no creyendo que lo que dice será hecho. Algunos están creyendo de que Dios haga. No, ahí no dice para que Dios haga. Ya Dios hizo en Cristo Jesús. Ahí dice para que tú aquel que cree. El que cree lo que dice será hecho. Va a hacerlo a través de tu boca. Pastor, si tengo suficiente fe de Dios, ¿cómo la uso? Bueno, he estado ya casi diciéndolo. Como lo ha hecho siempre Dios. Jamás pensemos de que Dios nos enseña una cosa y Él las hace de otra manera. Otra vez. Jamás pensemos de que Dios nos enseña una cosa y Él la hace de otra manera. Él lo que nos enseña
es porque Él lo hace y le funciona. En el capítulo 11 de Mateo, verso 28, hablando de las cargas y de todo, dice el Señor Jesús, aprended de mí. ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo es que lo hizo? Y vamos a aprender de Él. Nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo no es fulano de tal, el pastor tal, y gloria a Dios por los hermanos que tenemos de ejemplo. Pero no es nuestro modelo perfecto. Nuestro modelo perfecto es Cristo. Y vamos a empezar a hacer y actuar en fe como Dios lo hace. Y una de ellas es, y lo estoy hablando ahora, hablando con convicción lo que deseas, lo que visualiza. Primero, entendamos, lo que yo deseo ardientemente, Dios lo puso ahí. Lo que deseo ardientemente es porque Dios lo puso ahí. Es como una petición. Lo que yo deseo, tanto lo que deseo es lo que yo visualizo, es aquello. Hablaba con una persona y estábamos hablando del enfoque. Creo que era con una de mis nueras. Y estábamos hablando del enfoque y entonces lo fuimos a lo que es cuando nos hablan de un vehículo, de un carro, tal marca, es así, así, así. Y empezamos, de ahí en adelante empezamos a ver por todos lados que aparecen esos vehículos. Qué extraño que antes no lo veíamos. Y ahí estaban caminando y moviéndose. Pero como nos enfocamos en eso, como hablamos de un carro que nos gusta, nuestra visión llegó a enfocarse a ese estilo, marca, color de vehículo. Empezamos a verlo por todo lado. Y mira, ese es el carro que a mí me gusta, ese es el carro que a mí me gusta. Y empezamos a caminar de esa manera. Esa visión, cuando está, porque dice la palabra de Dios, que Dios dará los deseos de nuestro corazón. Significa que esos deseos los puso Dios en nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu vive Cristo Jesús y somos uno en Cristo Jesús, con Cristo Jesús en nuestro espíritu, según 1 Corintios 6:17. Otra hermana me dijo una vez, bueno, pastor, pero los deseos malos, yo no estoy hablando con la mente de Cristo, yo no estoy hablando de cosas así. Estoy hablando de buenas dádivas, no malas. Estoy hablando de cosas buenas. Estoy hablando de mente de Dios. Estoy hablando de visión de Dios. Estoy hablando de deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? A ver, 3 Juan verso 2 dice bien claro, amados, yo deseo. Ahí Juan está expresando, confesando, hablando. Un deseo o el deseo de Dios para sus hijos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Por tanto, mi visión es prosperar. Pero no sea material. Eso no es materialismo. Estaré enseñando lo que es materialismo después. Que eso lo han confundido. Que el que piensa y desea prosperar económicamente, dinero, es materialismo. El dinero no es materialismo, no es material, es espiritual, pero no voy a entrar ahí. Amado, yo deseo. ¡Wow! Y si Dios desea a mi papá espiritual, y no solamente que mi papá espiritual, mi papá celestial, desea, sino que no solamente que desea, sino que envió a su único hijo a morir y pagar el precio por mi prosperidad. Diciendo en 2 Corintios capítulo 8, verso 9, esta es la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que a través de su pobreza nosotros fuésemos hechos ricos. Pues yo voy a ponerme de acuerdo, dijo un hermano,
Tonto sería si no me pongo de acuerdo con Él. Eso es fe. Me voy a poner de acuerdo con Él, que si Él desea que yo prospere, pues eso es lo que voy a caminar, voy a confesar, voy a visualizar y voy a oír. Y me preparo almáticamente, intelectualmente, emocionalmente para prosperar. Igual, bueno, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Wow, la segunda, que tengas salud. Estoy hablando de los hijos de Dios, los que ya son salvos, porque algunos están preguntando, pero la salvación, estoy hablando de los que ya son salvos, que han nacido de nuevo. Dice, y que tengas salud. Momento. Dios desea que yo camine saludable. Dios desea que yo camine con salud divina. Y no solamente eso que desea, volvamos otra vez al principio, que Jesucristo, el Señor Padre Celestial, envió a su Hijo unigénito para que por sus llagas, ese es el precio que pagó, por sus llaga, yo fuera sanado. Y no solamente me está diciendo que desea que yo sea sanado, sino que me dice que soy sano ya. Porque vamos a entrar en algo bastante fuertecito que nos va a mover. Algunos ya lo saben que lo he predicado, pero el piso, como decimos nosotros. Entonces, ya Dios nos dice que en Cristo Jesús somos prósperos. Y que ese es el deseo, que manifestemos su prosperidad. Vamos a hablarlo así. Que manifestemos lo que somos, sanos. Tenemos la salud divina. Así como prospera tu alma. ¡Wow! Así como ha prosperado tu espíritu. ¿Y cómo prosperó tu espíritu? La prosperidad más grande de nuestro espíritu fue haber nacido de nuevo. Salvos. Dios no hace acepción de personas. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoreo. Ojo, vamos otra vez, diciendo, y dijo Dios, hagamos, lo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Había ya una imagen establecida. Conforme a nuestra semejanza, había una semejanza establecida. Así actúa Dios. Así actuamos nosotros. Claro, nos dicen locos cuando estamos confesando y actuando como Dios. ¿Quién cree usted? ¿Quién se cree usted para estar diciendo eso? ¿Quién se cree usted para estar diciendo que está sano? ¿Quién se cree usted que está próspero, feliz? Que eres próspero, que eres feliz. ¿Quién se cree usted? Sencillamente cuando le digan eso, dígale, un hijo de Dios. Solamente. Que tengo los genes de Dios. Que tengo el ADN de Dios. Que soy una extensión de Dios. Por tanto, como Dios actuó y como Dios actúa, así lo voy a hacer yo. Dice, y con un propósito, a imagen y semejanza, dice, y para que señoree. ¿Cuál es la visión del Señor en nuestra vida? Que tengamos autoridad, que gobernemos, que las cosas no nos dominen, que nosotros dominemos las cosas. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de todo. Pablo dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino amor, poder y dominio propio. Vamos a dominarnos, vamos a señorear sobre nosotros, vamos a señorear sobre esos pensamientos, vamos a señorear por lo que vemos, vamos a señorear lo que oímos, vamos a gobernar, vamos a tomar la decisión. Yo, ¿qué quiero pensar? ¿Qué quiero oír? ¿Qué quiero hablar? ¿Qué quiero ver? Y ahí todavía vamos a ir más adelante, pero vamos a esto. Notemos que el deseo de Dios, claro, preciso y determinante. Esto es lo que yo creo. Vamos a hacer al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y que señoree. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
¿Cómo fue constituido el universo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo creó Dios el universo? Por la palabra de Él. ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Igual. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Note algo, del mundo espiritual, donde no se ve, al mundo físico, fue trasladado, fue manifestado, fue materializado a través de una palabra de fe, creyendo esa palabra. Nosotros debemos de ejercer fe de la misma manera. Según de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué tenemos? El mismo espíritu de fe. Pablo dice, porque teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, Pablo nos da un fundamento, está escrito. Si dice que por su llaga yo soy sano, punto. Si dice que en su palabra que soy próspero, punto. Que Dios suplirá todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria, está hecho. De que soy salvo. Dice, conforme a lo que está escrito, creí. Primero, creo. No voy a confesar para creer. Primero, creí, por lo cual hablé. ¿Qué habló? Lo que creyó. ¿Y qué es lo que creyó? La palabra de Dios. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pastor, pero qué fácil y qué sencillo. Claro que nosotros la complicamos. Y más escuchando tanta gente cuando nos oye hablar. Y no estoy diciendo que salgan y digan en media calle y proclamen la palabra de Dios, lo que usted está creyendo. No. Si no es para mí, lo veremos, si me alcanza el tiempo, más adelante, para mí, esa es la oración de fe perfecta. La confesión. Cuando oro lo que ya Dios me ha dado. Y oro creyendo que lo que digo se manifiesta. Bueno, voy a decirlo. Para mí la oración más efectiva es aquella que confesamos con convicción nuestros deseos. Dice Salmo 24, lo dije ahora, en la versión NVI. Dice, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumpla todos tus planes. ¡Wow! Esto me impacta. Ustedes tienen planes, tienen deseos. Deseos son visiones, sueños, planes. Y cuando oramos y proclamamos y damos gracias a Dios, estamos creyendo que Él concede los deseos de nuestro corazón y cumple nuestros planes. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no caminar? Eso es lo que tengo que creer. Él no está ahí. Perdóname que lo diga de esta manera. Jugando de importante. Bueno, voy a ver si tal vez a lo mejor. No, ya Él lo hizo en Cristo Jesús. Por eso hablamos tanto del Evangelio. Que es las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. En el nuevo pacto no es que nos va a conceder, sino que en Cristo Jesús ya nos concedió. Ahora voy a decir algo, medítelo y que el Espíritu Santo lo revele. Por eso nosotros no vivimos bajo promesas de Dios. Es que estoy agarrado a la promesa de Dios. No se ha dado cuenta, no conoce los dos pactos. No conoce el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto nos daba promesas. En el nuevo pacto ya son realidades hechas, no son promesas. Yo no estoy bajo las promesas de Dios. Estoy bajo las realidades, los hechos de Dios. Yo sé que eso choca.
Porque usted oye siempre, estoy bajo las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios. Y es ahí donde vamos a tener que saber interpretar, como el verso que acabamos de leer del Salmo 20, interpretarlo cuando está bajo la antiguo pacto y cuando está en el nuevo pacto y cómo trasladarlo al nuevo pacto. Y si es aplicable al nuevo pacto. A ver, 2 Corintios, capítulo 20, en la versión BHTI, es más clara que la Reina Valera. Ese pasaje dice: todas las promesas de Dios se han hecho realidad en Él. Él es Cristo. Todas las promesas de Dios se han hecho realidad en Él. Yo no voy a creer en las promesas de Dios. Yo voy a creer que esas promesas ya son una realidad en Cristo Jesús para mi vida. Fue promesa, mas ya no es promesa. Ahora es una realidad. ¿Fue una promesa que Dios hizo? Sí. Pero ahora Cristo Jesús lo hizo una realidad en nuestra vida. Dice, todas las promesas. ¿Cuántas? No el 50%, no el 75%, no el 99.99%, no. Dice, todas las promesas de Dios se ha hecho realidad en Él. Precisamente por eso Él sustenta el amén. No así sea, sino así es. Con que nosotros glorificamos a Dios. Cada vez que yo digo amén, así es, no así será. Así es, un hecho. Desde ese punto legal que Dios ha hecho con nosotros, es que empezamos a caminar y a creer. No creemos que Dios nos va a dar, creemos que ya nos dio y nos está enseñando a caminar en la fe de Él. ¿Cuál es la fe de Él? Que hablemos lo que Él ya nos ha dado. Se me fue el tiempo, hermanos. Pero quiero decirte algo, tú no vives bajo las promesas de Dios. Tú vives en Cristo Jesús, bajo las realidades de Dios. Si no estás en Cristo Jesús, vives bajo las promesas. Pero si estás en Cristo Jesús, vives bajo las realidades y los hechos de Dios. Está hecho. Eso es lo que tienes que creer. Y tú hablas lo que está hecho de parte de Dios. No hablas para que sea. Se va a manifestar, pero se va a manifestar en el mundo físico lo que ya está hecho en el mundo espiritual. Amados hermanos, bendiciones. Los vemos el próximo domingo.